Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Semana a semana nos hemos encontrado durante los últimos 7 años, 265 semanas para ser más preciso, si uno tuviera que contabilizar las veces que de alguna manera nos hemos encontrado a través de este espacio. Y durante todos estos años hemos tenido muchas cosas que parecen ser casi como un caballito de batalla. La Argentina tiene que aprender a debatir, tiene que aprender a generar situaciones que lo conduzcan por el camino de la democracia. Y en el camino de la democracia tenemos que aprender a convivir en democracia, tenemos que aprender a aceptar los mecanismos de la democracia y alejar dudas sobre la solidez de la democracia, porque es una tarea pedagógica que nos corresponde tanto a los periodistas como a los políticos. Y una de las cosas que tenemos que ver y que reflexionar es sobre los dos acontecimientos más importantes que ocurrieron en este verano, Fanny, que son las dos grandes plazas que se convocaron socialmente. La plaza del 18F, la plaza del 1M, como se llama en las redes virtuales, allí nos pueden seguir en Twitter, en Facebook. Están reflejadas estas cosas, estas contradicciones inclusive de la sociedad, y tenemos que darle una lectura correcta a estas dos expresiones. Muchos dicen que son expresiones antagónicas, que son inconciliables, pero en realidad yo creo que la lectura correcta es que deberíamos pensar que fueron dos expresiones claramente diferenciadas en las que expresaron libremente sus sentimientos ciudadanos argentinos que en plena democracia ejercieron su derecho a la libre expresión. No fueron motivadas por visiones compatibles. El 18F nació de la angustia de un sector social especialmente sensibilizado ante el dramático capítulo final de la vida de Alberto Nisman. Es algo que nos debe conmover a todos y que a todos seguramente nos ha conmovido, porque una vida es muy valiosa en cualquier sociedad. Y por otro lado tenemos la expresión de la Plaza de los Dos Congresos, la del 1 de mayo, en la apertura de la Asamblea Legislativa, que tuvo una composición distinta, socialmente distinta, con un predominio de jóvenes, con vocación por el protagonismo político que no se le puede negar a ningún ciudadano. Por esto es que debemos, así como en la plaza del 18F hubo gente que vino espontáneamente, que tenían un lenguaje que evidenciaba una educación homogénea. También tenemos en el 1M una presencia de militantes que eran conscientes de su compromiso con las ideas políticas, pero esas ideas políticas son las que van a estar expuestas al examen de las urnas en octubre de 2015, en las elecciones nacionales 2015. Y hay quienes descalificaron de una manera muy burda en las redes sociales a esta presencia de la última plaza. Fueron despectivos, discriminatorios, y también se descalificaba el hecho de que hubieran ido organizados. Pero la organización que reflejaron estas agrupaciones que acompañaron a Cristina Fernández de Kirchner no debería ser descalificada por el perfil social definido por muchos así, de esta forma despectiva. Yo creo que todos los partidos políticos deberían mostrar un nivel de organización que les permita canalizar las inquietudes de sus jóvenes militantes, de sus mayores, de aquellos hombres veteranos que pueden aportar la experiencia, el conocimiento de los episodios traumáticos que vivimos en la historia argentina. Y debemos superar todo eso. Consolidar la democracia significa utilizar los partidos políticos para dar un canal de contención a la sociedad, a las expectativas de la juventud, a los problemas de nuestros mayores. Y esto es necesario de revisar, de analizar, de reflexionar, porque cuando nos encontremos en las urnas en el mes de octubre,
cada uno de los argentinos que vamos a tomar una decisión debemos estar convencidos de qué es lo que elegimos y por qué lo elegimos. Nuestra democracia se debe todavía el capítulo de una maduración hacia mayores grados de tolerancia, de respeto por el pensamiento ajeno, de capacidad para vivir en armonía, respetando el pensamiento ajeno como uno de los máximos derechos sociales. Y en esto, el máximo derecho social es el de vivir y pensar en libertad. Y la Constitución, ya desde 1853, nos plantea que este sistema republicano en libertad también nos incorpora socialmente a aquellos conceptos de la igualdad y la fraternidad que no debemos olvidar, más allá de cualquier diferencia coyuntural. Estos son los temas nuestros, los de política, producción y trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Y algunos temas que vamos a ir planteándoles especialmente a nuestros invitados. Se los presentamos en esta jornada. Está a mi lado Andrea García, diputada del Frente para la Victoria, diputada nacional, oriunda de la zona de Ameguino. Está también Claudio Lozano, de Unidad Popular. Y está del Frente Renovador, Mirta Tundis. Los tres son diputados nacionales y los tres participaron de la última Asamblea Legislativa, como corresponde precisamente por el cargo que ostentan. Así es que tenemos que preguntarles, ya que están en el Parlamento, y este Parlamento en el año 2015 va a ser una caja de resonancia electoral, básicamente. Todos los temas que se discutan en la fórmula para llegar a ganar el privilegio de gobernar el país van a ser discutidos también en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes creen que la Cámara de Diputados tendrá esa actitud pedagógica para poder debatir intensamente los temas sociales que nos interesan a todos los argentinos, respetándonos, conviviendo en democracia, tratando de respetar el pensamiento ajeno, el derecho al disenso y a la vez la obligación de convivir en sociedad? Creo que estos años de democracia hemos podido dar el debate en el Congreso, sobre todo en estos últimos 11, con la aprobación de innumerable cantidad de leyes que le han cambiado la vida a los argentinos. Hemos podido construir un nuevo paradigma en materia de comunicación, aunque la justicia aún no nos permite ponerlo en marcha. Hemos transformado el paradigma y la vida de cientos de jóvenes y abuelos de este país con el acompañamiento de muchísimos partidos políticos, y en otros no hemos llegado a tener el acompañamiento de todos los partidos políticos, pero de todas maneras el Frente para la Victoria ha podido acompañar los proyectos de nuestra presidenta. Te escuchaba recién que el 1 de marzo una multitud nos acompañó en la plaza. Yo creo que lo que sucedió el 1 de marzo es que los partidos políticos organizados, los dirigentes políticos que conforman el Frente para la Victoria y muchísimos hombres y mujeres que les cambió la vida en estos 10 años,
fueron a acompañar a nuestra presidenta en el ejercicio de un acto absolutamente democrático, que es ir a contarle al pueblo la marcha de su gobierno. Lo del 18F creo que también fue una marcha organizada. Lo organizaron las corporaciones económicas, lo organizó una parte del Poder Judicial y lo organizaron los medios de comunicación, pero con un objetivo absolutamente diferente, con el objetivo de desestabilizar al gobierno, con el objetivo de detener el proceso de transformación. Creo que lo de ayer, lo del 1 de marzo, fue la manifestación de un momento democrático en la Argentina distinto a muchísimos finales que han tenido los gobiernos democráticos. De eso hablamos en un momento, esperá un poquito, porque si no vamos a dar participación a los otros invitados pensando en que se planteó algo. El Parlamento va a poder ser esa caja donde se debata plenamente lo que necesita la Argentina, Claudio. Mirá, yo creo que como toda democracia eso se va procesando. Aún no lo hemos logrado, me parece. Obviamente sí hay más actividad parlamentaria que la que había. Normalmente los años electorales no son muy productivos en materia parlamentaria, más bien en general tiende a declinar la actividad. Y en este sentido, quizás yo hubiese preferido que en la apertura de la Asamblea Legislativa tuviéramos un plan legislativo por parte del Poder Ejecutivo más claro, más allá del título de la cuestión de los ferrocarriles, que por cierto es un tema que abre expectativas porque es una cuestión absolutamente imprescindible para el futuro del país, el tema de discutir cómo vuelve el Estado a hacerse cargo de la cuestión del sistema ferroviario y cómo esto se transforma en un mecanismo no solo de integración regional, de transporte urbano, de transporte de carga, sino también como madre de industrias, ¿no? La verdad que hubiera preferido un discurso que tuviera mayor contenido de propuesta legislativa para el curso del año que tanta defensa enfática de la gestión que obviamente todos conocemos. Perdón, Claudio. Sí creo una cosa que me parece importante decir. Nosotros creemos que la lógica de K anti-K, Kirchner anti-kirchnerismo, es una lógica que hay que tratar de correr de la discusión. Nosotros no la compartimos. Nos parece que esa lógica puesta en el centro del dispositivo de la discusión política de la Argentina es una lógica que tiende a sacar del debate un abordaje más serio de los problemas que tenemos y da como resultado abordajes sesgados que no necesariamente nos llevan a buen puerto. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos mucho respeto por las diferentes manifestaciones populares y no compartimos el tema de impugnar a una movilización o a otra.Nosotros no participamos de la movilización del 18F, pero tenemos respeto por todos los que se movilizaron con un mensaje de final de impunidad en función de lo ocurrido. No compartíamos lo que planteaban quienes convocaban, y tenemos mucho respeto también porque el gobierno muestre su capacidad de movilización y de respaldo. Ahora, nos parece que entrar a decir una marcha está bien, la otra está mal, me parece que es un juego absolutamente peligroso que no lleva a ningún lado. Mirta Tundis, ¿cómo ve el año parlamentario? ¿Cómo ve esta posibilidad de convivir en democracia en un año electoral donde van a estar tan fuertemente marcadas las diferencias de proyectos de país? No, yo considero que la democracia por sobre todas las cosas, lo que quizás no comparto y en realidad entiendo que se han aprobado un montón de leyes y no discuto que muchas leyes son buenas, pero no creo que haya sido un parlamento con la posibilidad de debate. Yo para mí, y entendiendo que soy nueva dentro de lo que es el Congreso, dentro de lo que es la política, lo único que vi son discursos para, obviamente, defender cada uno su posición, su postura. En este caso el kirchnerismo, el oficialismo ha tenido propuestas claras y lo que hay que reconocerle que son verticalistas y de ese tema no se apartan ni se modifican. Claro, yo estaba por plantear si muchas veces no había sido esa falta de debate también por las mismas posturas que han tenido tan disímiles la propia oposición. Que no en realidad la oposición ha compartido con muchos de los proyectos.
hago una mención clara y que tiene que ver con mi tema, ¿sí? Que son los jubilados. Cuando se modifica el Código Civil, que tanto se ponderó y que obviamente necesita una modificación porque la vida se va modificando y el código ya obviamente fue hecho en una época para una población diferente, para una ciudadanía diferente. Pero, por ejemplo, en uno de los artículos se establecía que cuando se trataba de una causa común, esa causa común podía ser representada por el defensor del pueblo o el defensor o alguna organización que represente y que pueda presentarse ante la justicia por esa causa en común que afectaba a la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Y qué teníamos nosotros acá? Teníamos el fallo Badaro, teníamos que lo había presentado el defensor del pueblo, el ex defensor del pueblo Mondino, que está en la Corte Suprema de Justicia, y esa era uno de los artículos maravillosos que estaba dentro de la propuesta del oficialismo de modificar el Código Civil, y fue borrado. O sea, se hacen las leyes a medida o de la manera que quiere el gobierno. ¿Que estamos en acuerdo con muchas de las cosas? Sí. Lo que no estamos de acuerdo muchas veces en algunos de los artículos que se le quiere modificar o una palabra o una letra, y el resultado de quienes los promotores o el miembro informante no acepta nunca ninguna modificación. Entonces, para mí eso no es debate, es discurso del proyecto que están defendiendo, y lo acepto, ¿no? Son las Pero reglas muchas del veces juego. la oposición no ha rehuido el debate. La calidad del debate la construimos todos los que somos parte del Congreso. Los que somos parte del Congreso hemos sido votados por el pueblo y representamos las decisiones del pueblo, y así es como se van construyendo las mayorías. La verdad que algunos sectores de la oposición, el Frente Renovador específicamente, yo no he escuchado en ninguna oportunidad a quien lo conduce una sola palabra en el Congreso de la Nación. No se lo he escuchado ni en el recinto, ni siquiera he participado de las comisiones. Sí he escuchado algunas conferencias de prensa en los medios de comunicación. Entonces, si el debate, la oposición, quiere llevarlo a TN, a cientos de programas de televisión, y a la hora de discutir se ausenta siempre por alguna razón diferente, también son parte de esa mala calidad de debate. Pero y en esto persona. saco absolutamente la posición del diputado Lozano, que yo lo he escuchado debatir y presentar dictámenes de minoría y dar la discusión en cada una de las comisiones y incluso en el recinto, pudiendo o no pudiendo incorporar alguna de las modificaciones. Entonces digo, cuando uno habla de democracia, cuando uno habla de institucionalidad, cuando uno habla de poner en marcha los mecanismos que le garantizan a la gente la confianza, debe ser coherente y debe hacerlo con la vida propia, porque si no es solamente discurso mediático contra discurso en el recinto. La acotación, y es 30 segundos para cada uno. No, solo decir, volviendo al punto del Parlamento como caja de resonancia, y al punto en donde a veces tiramos al córner los temas de fondo. Yo creo que este año ha sido un año donde ha habido algunos temas que eran muy profundos. Yo sé que se creó empleo en la Argentina durante toda esta fase de crecimiento de la economía, pero lo cierto es que eso se paró y que el año pasado, el 2014, fue un año de destrucción de empleo, y el año del 2013 también. Ahora, nosotros nos hemos planteado la posibilidad de discutir el tema de frenar despidos, presentar un proyecto concreto para discutir que no se despida. No ha podido ser discutido. Segundo, la situación en materia jubilatoria, la ley de movilidad ha logrado acompañar el tema inflacionario hasta el año que pasó, en donde comenzó a retrasarse respecto a la evolución inflacionaria, a punto tal de que los jubilados todavía no habían cobrado y ya habían perdido el aumento que les habían dado. Necesitábamos un aumento de emergencia. Esto era parte de la discusión, tampoco se pudo dar. Tercer tema, el tema del impuesto a las ganancias a los trabajadores. También allí hay una discusión, no porque no tengan que pagar aquellos que ganan
sueldos importantes, sino porque hay una discriminación en donde quien trabaja, incluso teniendo sueldo importante, termina aportando más que un millonario en la Argentina. Entonces, estos debates que están puestos por la sociedad, no por nosotros, el Congreso no pudo hacerse cargo de esto. Bueno, yo quiero decir algo, una descarga. Primero y principal, que el jefe del bloque es el diputado Darío Justosi, el cual ha dado o se ha manifestado en casi todas las sesiones del Congreso. O sea que porque un diputado al cual hacen alusión, que obviamente es el líder del Frente Renovador, no haya hecho ningún comentario, también hay muchos del Frente para la Victoria que hemos visto que insertan, que obviamente es una de las inteligencias que hay de insertar y saber cuánto se habló, qué discutió, qué es lo que planteó. Pero no pasa porque el Frente Renovador no haya discutido, porque el Frente Renovador tuvo sus representantes que han presentado dictámenes en minoría en varios de los proyectos y que han hecho la defensa. Que después no se acepten ninguno de las defensas, ninguno de los dictámenes hace de que nosotros tomemos posición. Pero no deambulamos, porque yo no deambulé desde que me fui del canal nunca, ni por TN, ni por Canal 13, y sí deambulé por canales que son del oficialismo. Y cuando nos dicen aquellos que deambulan por los programas de TN o de Clarín o de lo que fuera, los otros deambulan por 678, C5N y otros programas también. O sea, cada uno acuerda ir al lugar donde es invitado. Yo, siendo del Frente Renovador, siendo que trabajé durante muchos años, que me digan cuándo fui invitada o deambulé por TN. Bueno. Lo único que uno defiende son los derechos de la gente y podemos compartir, discutir, debatir y llegar a un acuerdo. Es lo que más me interesa a mí. Y de eso se trata cuando hablamos de política, producción y trabajo, y les pido que vamos a una pausa y volvemos en 30 segundos. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Y hablando de medios, yo les voy a dar una información que creo que no apareció en la mayoría de los medios convencionales. Y es que desde este lunes la industria automotriz tiene una flexibilización del acceso al mercado de cambios que le va a permitir al sector acceder a disponer de unos 232 millones de dólares mensuales para agilizar las importaciones y reactivar la industria automotriz. Y como esto es un tema de coyuntura, pero hablando del Congreso, la idea es, ¿creen que este año no deberíamos tomarnos el tiempo necesario en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para consensuar lo que pueden ser políticas de Estado para el próximo gobierno? Porque de algún modo la presidenta en su discurso de 1 de marzo marcó la agenda para este año político, pero también marcó la agenda para el próximo mandato presidencial. ¿Creen que es posible, por ejemplo, que la política ferroviaria pueda ser una política de Estado? ¿Creen, por ejemplo, que la política de desarrollo de energía nuclear o desarrollo de energía hidroeléctrica puedan ser políticas de Estado en la Argentina? Por parte del Frente Renovador, totalmente, porque ya era un tema hablado desde hace más de 2 años cuando empecé a participar, y el tema de los trenes, cada vez que yo viajaba a alguna de las localidades de la provincia de Buenos Aires, me decían, hagan algo, que vuelva a funcionar el tren, están los pueblos muertos, y uno lo vio personalmente porque tengo familias en Dugan, y cuando dejó de pasar yo iba a visitarlos en tren, y cuando dejó de pasar el tren fue un
pueblo que se murió. O sea, creció San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, y Dugan murió estructuralmente. Y como Dugan, muchísimos pueblos. O sea que el tema del tren, que va obviamente a abaratar los costos del transporte de la mercadería, que va a agilizar, que va a evitar accidentes en la ruta con tanta cantidad de camiones. Yo creo que por parte del Frente Renovador estamos en todo de acuerdo, y si lo vieron a nuestro candidato, aplaudió muy fuertemente cuando la Presidenta lo dijo. Lo mismo al salir de la Asamblea Legislativa el domingo. Sí. Bueno, Claudio Lozano ya expuso en esta mesa que acompaña de alguna manera esta medida, por lo menos la nacionalización. Acompaño la intención planteada, vamos a ver el proyecto. Nosotros tenemos presentado hace mucho tiempo ya una propuesta de creación de una empresa nacional de ferrocarriles que nunca se pudo discutir, y no por nosotros. Y la verdad que lo que sí me parece que hay que señalar algunas cosas. A mí me sorprendió el anuncio de la Presidenta porque en diciembre el gobierno ya prorrogó concesiones a Arroyo y a EMEPA de parte de los trenes urbanos, con lo cual no sé cómo se concatena el tema de retomar el control estatal con las concesiones recién prorrogadas, con incremento de subsidios y aumento de las inversiones que asume el Estado a pesar del gerenciamiento privado, que es parte del disparate en el que estamos, ¿no? O sea, como primer tema. Segundo tema, para nosotros hay que discutir la relación transporte de carga, transporte urbano, porque el transporte de carga es lo que permite financiar el transporte urbano. Y tercero, para nosotros el ferrocarril es madre de industrias, por lo tanto la idea de comprar llave en mano afuera hasta los durmientes nos resulta preocupante. O sea que vamos a discutir el tema. Aleto Guadañi nos dijo aquí en Política, Producción y Trabajo que si se reactiva el ferrocarril de cargas vamos a reducir a un 20% la emisión de gases contaminantes en la atmósfera porque se reduciría el peso del transporte automotor. Además, esto traería importante impacto sobre las economías regionales, sobre el transporte de granos, y sería beneficioso para la Argentina. Yo creo que, ojalá que todos los que aplaudieron, den el debate en el Congreso y terminemos definitivamente en la Argentina con la recuperación de la administración de los ferrocarriles. Pero además, insisto en la calidad del debate y en la calidad de los proyectos, porque no se respeta las leyes ni las posiciones del conjunto cuando se plantean derogar aquellas el día que uno asume un gobierno. Tenemos 30 segundos solamente para llegar al final del programa. Mirta Tun dice el otro tema, gran tema estratégico para la Argentina, la energía. ¿Debe continuar la política petrolera actual? Creo que necesitan unos grandes cambios, pero debe continuar. Nosotros tenemos que explotar el bien más preciado que tenemos, que es la energía y ¿debe todo continuar lo que la política petrolera? No, la política petrolera actual es una política sumamente complicada. Nosotros necesitamos retomar el control total del sector energético, revisar las concesiones, darlas de baja y avanzar en el control absoluto de la petrolera estatal. Este gobierno ha iniciado un proceso de soberanía económica, un proceso de soberanía energética, y pretendemos que en el 2015 los argentinos no quieran volver atrás, que el único cambio que pongan son los que van para adelante y que definitivamente vivamos mucho mejor. Y nos estamos yendo hasta la semana próxima para seguir hablando de política, producción y trabajo. El tiempo de televisión no alcanza, seguimos en el Congreso este debate que va a ser muy apasionante este año.